Comenzamos entonces con la parte de electrólisis. Las filmines se las subí hace un ratito a autogestión, así que ya están disponibles como siempre. Para electrólisis vamos a ver 3 ejercicios que son típicos de la parte de electrólisis, podríamos decir, que son 3 situaciones distintas. Por un lado, la electrólisis de una sal fundida, por el otro, electrólisis del agua, que vamos a ver que necesita estar acidificada, ya vamos a conversar por qué, y la electrólisis de una disolución acuosa de una sal, que probablemente es tal vez el ejemplo o la situación que es un poco más complicada de las 3, ¿sí? Con eso, más o menos, vamos a abarcar, yo creo que todos los problemas que se le pueden presentar distintos a ustedes, pero bueno, al final de todo vamos a hacer un ejercicio de cierre, donde bueno, vamos a hacer algunos cálculos extra, como para eliminar cualquier duda que haya quedado, y vamos a hacer un ejemplo de examen, un ejercicio que solemos tomar en los parciales, que también aparece mucho en los exámenes finales, que por ahí es nada diferente, van a ver ustedes a lo que hayamos tratado arriba, siempre nos vamos a manejar más o menos con la misma mecánica de resolución, pero por ahí cuando uno lee el ejercicio y les hace la pregunta, a veces se marean un poquito con lo que tienen que hacer. Entonces lo vamos a ver como ejemplo también, y al final de todo vamos a hacer 1 o 2 aclaraciones que por ahí le pueden llegar a servir para terminar de resolver el resto de los ejercicios que quedan en la guía de seminarios, ¿sí? Comenzamos entonces por el primero de los casos. Esta situación está en el ejercicio número 32, trabajada puntualmente. Este caso es uno de los más sencillos de los 3 que comentamos hace un ratito, donde vamos a trabajar con la electrólisis de una sal fundida. En este caso vamos a trabajar con electrólisis de cloruro de calcio fundido, que lo tenemos por acá. Nos piden 2 situaciones. Por un lado nos piden escribir las reacciones de electrodo, y por otro lado nos preguntan 4 gramos de calcio metálico se producen al pasar una corriente de 0,5 amperes por 30 minutos. Bien. Hacemos entonces un par de aclaraciones con respecto a las celdas electrolíticas, que bueno, ya lo hemos mencionado el martes, también lo tocamos ayer en el trabajo práctico de laboratorio, pero bueno, nunca está de más, entonces lo mencionamos de nuevo. ¿Cuáles son las diferencias principales de una celda electrolítica con una celda galvánica, que son las que trabajamos ayer y antes de ayer? Que las celdas galvánicas dijimos que su funcionamiento se basaba en una reacción redox que es espontánea, es decir, tiene un E de celda positivo que viene acompañado por un delta G o un cambio de energía libre del proceso negativo, ¿sí? Como la reacción redox es espontánea, nosotros ponemos todos los elementos en contacto, por así decirlo, o armamos la pila según lo que deseemos hacer, y la reacción se va a empezar a dar por sí sola. A medida que la reacción se genera, como esto es una redox, obviamente tenemos una transferencia de electrones, que en el caso de la celda galvánica, nosotros ya sabemos que separando los componentes de la oxidación y la reducción, podemos intervenir en el circuito y obtener corriente, es decir, trabajo eléctrico. ¿Qué pasa con la celda electrolítica? La celda electrolítica es justamente al revés. Está basada en una redox que no va a ser espontánea. O sea que nosotros nos vamos a estar encontrando de repente con potenciales de celda que van a ser negativos, potenciales negativos, y justamente eso está relacionado, ustedes ya saben, con un cambio en energía libre o un delta G que es positivo, lo cual termodinámicamente nos está hablando de una reacción que no se encuentra favorecida. El tema de estas reacciones redox que no son espontáneas, yo les había mencionado el martes que muchas veces a nosotros nos interesa que estas reacciones se produzcan, porque en este caso obviamente lo que buscamos no es trabajo eléctrico útil, porque nosotros vamos a tener que entregar energía, vamos a tener que entregar corriente, en este caso una cierta cantidad de carga, para que la reacción se produzca. Lo que estamos buscando, en definitiva, son justamente los productos de la reacción, que muchas veces
nos interesan desde un punto de vista comercial, podríamos decir, ¿sí? Yo les había mencionado el martes que muchas veces los productos de la electrólisis que nosotros estamos buscando son gases como por ejemplo hidrógeno gaseoso, cloro gaseoso, oxígeno gaseoso o directamente metales que por ejemplo buscamos depositar en una pieza como para hacer algún tratamiento por ejemplo de zincado, de galvanizado, ¿sí? O estamos buscando simplemente la generación de del elemento metálico, ¿sí? Metal en estado sólido. Como nosotros queremos esos productos y bueno, digamos el costo o el uso que le vayamos a dar a esos productos está bien compensado por la energía que nosotros tenemos que entregar al sistema, entonces utilizamos justamente las cubas electrolíticas, donde entregamos energía y hacemos que la redox no espontánea se produzca o se genere, ¿sí? Esas son las dos grandes diferencias, ¿está? O sea que desde el punto de vista de lo que es la espontaneidad de la reacción, entonces siempre tengan en cuenta que si el ejercicio apunta a una pila o una celda galvánica, entonces ustedes tienen que obtener una reacción redox espontánea, y si el ejercicio apunta a una celda electrolítica, la reacción redox debe ser no espontánea. Cosa de que justamente sea lógico desde el punto de vista conceptual y se ajuste a lo que nosotros estamos trabajando. Acá ustedes pueden ver a la derecha un esquema en realidad muy sencillo, una cuba electrolítica. Fíjense que, bueno, acá el ejemplo es con cloruro de sodio, porque justamente no hallé uno que puntualmente sea con cloruro de calcio, pero bueno, a los fines prácticos la idea es la misma, ¿sí? La cuba electrolítica, nosotros tenemos los electrodos ubicados dentro de la misma cuba, por ahí distinto en realidad lo que sucede con las celdas galvánicas, y estos electrodos muchas veces son electrodos, fíjense, de tipo inerte, puede ser grafito, puede ser algo bastante más caro como el platino, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué es lo que buscamos? Bueno, fíjense que en este caso la polaridad de los electrodos, que era lo que yo les mencionaba antes, se invierte con respecto a la polaridad de la celda galvánica. Siempre recordemos que nosotros vamos a mantener la definición de cátodo como el electrodo donde se da la reducción y ánodo como el electrodo donde se da la oxidación. Lo que pasa que en el caso de las cubas electrolíticas, como nosotros tenemos que poner una batería en el sistema para poder alimentar la cuba y que la redox se genere, fíjense la forma en la que va puesta la batería. Nosotros tenemos que poner el polo positivo, ¿sí?, del lado donde se da la oxidación, que vendría a ser del lado del ánodo. De esa manera, ¿qué hacemos? En el ánodo donde se da la oxidación y los electrones se liberan, estos electrones son atraídos, por así decirlo, por el polo positivo de la batería, ¿sí? Y siguen el camino hacia el polo negativo. Bueno, acá hay en el medio un amperímetro como para chequear qué está sucediendo con la cuba desde el punto de vista de la corriente, y esos electrones se dirigen hacia el cátodo, donde justamente son tomados para que se produzca la reducción. Entonces, al conectar el polo positivo de la batería al ánodo, el ánodo asume, digamos, una polaridad positiva, y el polo negativo queda conectado al cátodo, que asume una polaridad negativa, ¿está? Es por eso que las polaridades con respecto a la celda galvánica que habíamos trabajado sí cambian. Después distinto, fíjense, tenemos un voltímetro conectado de forma paralela para ver un poco la diferencia de potencial entre los electrodos y no mucho más que eso, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sucede en cada uno de los electrodos para trabajar un poquito más en detalle con las reacciones. Bien, vamos a dibujar un poquito acá, a ver, de forma muy simple. A ver, vamos a ver. Yo voy a dibujar acá al lado, ¿sí? Bueno, en realidad tendré que haber hecho más allá. Vamos a hacer una celda galvánica. Tenemos por un lado un beaker,
el otro. Vamos a conectar el circuito acá. ¿Sí? Y ¿qué tenemos? Vamos a dibujar la polaridad de los electrodos, como vimos la clase pasada. Vamos a asignar este como, no puedo ponerlo más pequeño, bueno, no importa. Vamos a asignarlo como el ánodo. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a hacer por acá el cátodo. ¿Sí? ¿Qué dijimos en el caso de las celdas galvánicas? Voy a buscar, a ver si me deja. Bueno, no importa. Vamos a hacer así. En el caso de las celdas galvánicas, nosotros dijimos que en el ánodo mantenemos la definición, lo mismo que las celdas electrolíticas, de la oxidación y el cátodo de la reducción. Entonces los electrones salen del ánodo, ¿sí? Circulan en este sentido y van hacia el cátodo para que se produzca la reducción. Como los electrones son cargas negativas, son atraídos por el polo positivo. Entonces, si los electrones circulan, en este caso, desde el ánodo hacia el cátodo, ¿sí? Son atraídos por el polo positivo, que en este caso va a ser, ¿sí?, el cátodo. ¿Está? Y el ánodo, por su defecto, nos queda como el polo negativo. Fíjense qué pasa en el caso de la cuba electrolítica. El ánodo sigue siendo la oxidación. Lo voy a escribir acá, porque, bueno, está escrito acá como oxidación, pero para que ustedes lo puedan ver bien. En el caso del ejemplo acá de la cuba, el ánodo es este, y el cátodo es este. Si ustedes se fijan acá abajo, tienen las reacciones, donde pueden ver la oxidación de este lado y la reducción de este lado, ¿sí? Fíjense cómo circulan los electrones. De nuevo, los electrones siempre circulan desde el ánodo hacia el cátodo, ¿sí? Porque en el ánodo se da la oxidación y el cátodo la reducción. Eso lo mantenemos. Ahora, esta, en el caso de la celda galvánica, es una redox que se da por sí sola, porque es una redox espontánea. Nosotros hacemos la conexión de los electrodos entre cátodo y ánodo, y los electrones, empiezan a circular, empiezan a fluir. En el caso de una cuba electrolítica, eso no pasa, ¿está? Porque la redox por sí sola no se da. Si yo conecto los electrodos, no voy a ver absolutamente nada. Necesito entregar energía al sistema para que la redox se produzca. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una batería y a través de la batería conectamos un electrodo y el otro. Ahora, ¿cómo vamos a conectar la batería? Las baterías todas tienen polo positivo y polo negativo. Tenemos que saber cuál de los polos conectar a cuál de los electrodos. Entonces, vamos a conectar el polo positivo de la batería al ánodo y el polo negativo de la batería al cátodo. De esa manera, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar forzando a que los electrones salgan del ánodo, es decir, que se produzca la oxidación. ¿Por qué? Porque esas cargas negativas son atraídas por el polo positivo de la batería, y luego esos electrones vienen a caer justamente al cátodo, donde nosotros forzamos la reducción, ¿sí? Como el ánodo queda conectado al polo positivo, entonces ahora es positivo. Y el cátodo queda conectado al polo negativo, ahora es negativo. Entonces, mantenemos la definición de ánodo y cátodo, mantenemos el flujo electrónico, pero la polaridad de los electrones se invierte. Simplemente por el hecho de intercalar la batería en el circuito para que nosotros podamos en la cuba electrolítica forzar ese flujo electrónico que de otra manera no se daría. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito mejor? Bien, ¿sí? Tal vez comparado una contra la otra se ve más claro.
Bien, o sea que esas son las diferencias que nosotros podemos marcar en realidad entre celdas galvánicas y celdas electrolíticas. Como les decía, lo más importante es la espontaneidad de la redox, para qué usamos un sistema, para qué usamos el otro, pero también mencionamos entonces este tema de la polaridad que hace justamente al circuito y al armado de la celda, ¿verdad? Vamos entonces ahora puntualmente a las reacciones que se van a dar en el cátodo y en el ánodo, ¿sí? Vamos entonces a reacciones de electrones. Acá entonces nosotros, ¿qué teníamos? Cloruro de calcio fundido. Yo quiero que ustedes piensen, el cloruro de calcio es una sal, así como el cloruro de sodio. Nosotros tenemos que tener un medio líquido para de alguna manera poder facilitar todo este proceso. Tenemos dos maneras de hacerlo. O tomamos la sal y la solubilizamos en agua, o sea que armamos una solución. Eso se puede hacer. Hay electrólisis de las sales disueltas, y vamos a ver un ejemplo más adelante, pero ya ustedes van a ver que el análisis por ahí de la cuba electrolítica se complica un poquito, porque al tener el agua en el medio de todo esto, hay ciertas cosas en las que el agua puede interferir y tenemos que tener entonces en cuenta. Dadas esas situaciones, muchas veces, si es posible, se prefiere directamente fundir la sal, cosa de tener el medio líquido que uno necesita y no tener interferencia, por ejemplo, por parte del agua. O sea que nosotros tomamos la sal, la llevamos a la temperatura que la tengamos que llevar. Estos procesos normalmente son procesos que consumen muchísima electricidad, por lo tanto, los productos que nosotros estamos obteniendo tienen que realmente valer la pena, ¿sí? La energía que nosotros estamos invirtiendo en el sistema. Pero bueno, llevamos a la temperatura necesaria y fundimos la sal, ¿está? O sea que en nuestro sistema nosotros lo único que tenemos es cloruro de calcio y nada más, ¿sí? Por supuesto, esta sal es una sal iónica, es un electrolito fuerte, se disocia por completo en solución, y al mismo tiempo, cuando nosotros la fundimos, si ustedes recuerdan por allá lo que trabajaron con sólidos iónicos, los sólidos iónicos no solo cuando se disolvían en agua, sino también cuando se fundían, generaban los iones y conducían, por ejemplo, la corriente eléctrica, ¿está? O sea que el cloruro de sodio nosotros lo fundimos y de la misma manera que lo hemos estudiado previamente, se va a ionizar por un lado cationes calcio y por el otro aniones cloruro, ¿sí? De la misma manera que lo trabajamos normalmente. Yo quiero que miren un poquito acá en las ecuaciones, ahora las vamos a ver en detalle. Les llamo la atención hacia los estados de agregación. Fíjense que como esto es una sal fundida, ya los estados de agregación no son acuosos, porque esto no es una solución de la sal, sino que vamos a estar trabajando con catión calcio líquido o calcio líquido, y con anión cloruro líquido, que bueno, en este caso ya vamos a ver qué pasa a clorogas, ¿sí? Pero fíjense que los estados son líquidos y no acuosos. Bien, si nosotros tenemos disponible solamente calcio 2 más y anión cloruro, bueno, analicemos un poco desde el punto de vista de la naturaleza de los elementos y los estados de oxidación disponibles, qué es lo que puede pasar con ellos. El calcio, ustedes ya saben, es un elemento, es un alcalino térreo. Los estados de oxidación que tiene disponibles es, digamos, como catión el +2, y si no, 0 cuando estamos hablando de el metal. O sea que al calcio 2 más, mucha que otra opción no le va a quedar que justamente reducirse a calcio 0, y esta es la reacción que ustedes están viendo acá. Como esta es una reducción, por supuesto, se va a estar dando en el cátodo de la celda electrolítica, ¿sí? ¿De dónde estamos sacando el potencial asociado con esta hemireacción? Por supuesto, de las tablitas que ustedes tienen en la guía de 100 minutos. Y por el otro lado, ¿qué nos falta? Nos está faltando una oxidación, y va a venir justo de la mano del anión cloruro, que nosotros ya sabemos no tiene muchas más otras opciones que oxidarse, ¿está? Dentro de la oxidación del anión cloruro, si bien puede pasar a otros oxoaniones, normalmente nosotros lo hemos trabajado con el pasaje a clorogas,
¿sí? Entonces tenemos anión cloruro que pasa a clorogas. Acá tenemos la oxidación balanceada con el potencial redox correspondiente. Sumamos, ¿sí? El balanceo por método de ion-electrón es bastante sencillo y obtenemos acá entonces la ecuación global de la cuba electrolítica en su forma iónica. Yo quiero que vean esto, acá vemos el potencial de la redox global, si ustedes se fijan es un potencial negativo, bastante negativo, ¿sí? Menos 4,23 voltios, lo cual indica una redox por sí solita, no espontánea, lo cual es lógico, como decíamos, para una cuba electrolítica, que es el tipo de sistema que estamos trabajando. Acá ustedes en el esquema del lado pueden ver en el ánodo que se liberan las burbujas que vendrían a ser de clorogas, y en el cátodo, en este caso estamos trabajando con sodio, pero sería algo muy similar con el calcio, veríamos el depósito, que es lo que está intentando el gráfico representar acá, del metal, ¿sí? Entonces ahí tenemos las reacciones de electrodo escritas. Si ustedes por ahí no se dan mucha cuenta de cómo trabajar con las especies para saber si se reduce, si se oxida, a dónde pasa, estos ejercicios ustedes tienen que leerlos con detenimiento porque normalmente en algún momento del ejercicio, tal vez no en la parte del enunciado propiamente dicho, sino tal vez en la parte de la pregunta, le da una pista de lo que está pasando. En este caso, si ustedes se fijan en el inciso B, por ejemplo, les pregunta cuántos gramos de calcio metálico se producen, ¿sí? O sea, calcio cero. Eso le está dando un indicio de que ustedes planteen lo que planteen, el calcio metálico tiene que ser un producto de la celda electrolítica, ¿sí? Ya que esa es una pista dentro del mismo enunciado. Esa pista, por ejemplo, les habla prácticamente de la ecuación del cátodo por completo, y lo único que les haría falta a ustedes es plantear la reacción del ánodo. Normalmente en un parcial, por ejemplo, les podríamos preguntar que calculen además, por ejemplo, como un inciso como un inciso C sería en este caso, tal vez cuántos litros de cloro se liberan en ciertas condiciones de presión y temperatura. Y eso les va a estar dando la pauta a ustedes de que efectivamente el anión cloruro está pasando a clorogas, ¿sí? Entonces muchas veces el mismo ejercicio les da la idea de, o los ayuda a plantear las reacciones. Vamos entonces ahora a la pregunta del inciso B. Nos pregunta, ¿cuántos gramos de calcio metálico se han depositado, ¿sí? en el cátodo? ¿Está? Cuando pasaron 0,5 amperes por el circuito durante 30 minutos. Para poder analizar esto, yo acá tengo anotados los datos, voy a adelantar un segundito la filmina, donde acá tenemos el esquema típico para describir los aspectos cuantitativos del electrólisis, ¿sí? Nosotros partimos de la idea de justamente querer calcular la cantidad de sustancias que se han depositado en los electrodos o la cantidad de gas que se ha liberado, ya sea litros, masa, moles, no importa, ¿sí? Lo que nos pregunten. Partimos de esa idea. Para poder hacer ese cálculo, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que conocer sí o sí la carga que ha circulado por el sistema. La carga nosotros normalmente lo representamos con la letra Q, en este caso ustedes acá están viendo una C porque la carga se mide en coulomb, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a calcular? A esta carga la calculamos como los amperios que han circulado por el sistema, es decir, la corriente multiplicada por el tiempo. Si la corriente está medida en amper, que es coulomb sobre segundo, el tiempo tiene que estar medido en segundo para que el resultado sea carga en coulomb, ¿sí? ¿Para qué nos sirve entonces obtener la carga que ha circulado por el circuito en coulomb? Porque nos permite calcular a su vez el número de Faraday que está involucrado en el circuito. ¿Qué son los números de Faraday? El número de Faraday, en otras palabras, son los moles de electrones que han circulado por el circuito, ¿sí? Es otra forma de llamarlos.
¿Cómo vamos a pasar la carga que nosotros la tenemos en Coulomb a número de electrones? Bueno, simplemente nos valemos de la constante de Faraday, que ya la hemos trabajado en celdas galvánicas previamente. Ustedes saben que la constante de Faraday tiene un valor de 96.500 o 9,65 por 10 a la 4, como normalmente está escrita, Coulomb sobre moles de electrones puntualmente. ¿Está? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por cada mol de electrones que circula en el sistema, tenemos una circulación de 96.500 coulombs. Entonces, nosotros utilizando la constante Faraday podemos pasar la carga que circuló por el circuito a número de moles de electrones. Finalmente, ¿qué hacemos nosotros con el número de moles de electrones? Fíjense acá, podemos calcular básicamente cualquier cosa que nos estén pidiendo, ¿sí? Los números de moles de la sustancia que se oxidó en el ánodo, que se redujo en el cátodo, puede ser cantidad de masa también, que se depositó en el cátodo, que se oxidó en el ánodo, moles, litros de gases, como le decía, cualquiera de estas situaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos los moles de electrones, y vuelvo a la filmina anterior, esto que nosotros hemos hecho acá cuando planteamos las reacciones de electrodo no es otra cosa que establecer relaciones estequiométricas entre las distintas especies e incluso los moles de electrones que nosotros necesitamos que circulen por el circuito para, por ejemplo, depositar un mol de calcio sólido o liberar un mol de cloro gas. Si nosotros sabemos exactamente cuánta corriente pusimos en el sistema durante cuánto tiempo, calculamos carga, moles de electrones, y esos moles de electrones, por medio de una simple regla de 3, podemos relacionarlo con la estequiometría, ya sea de la hemirreacción del cátodo, de la hemirreacción del ánodo, y calcular los productos que se generaron del electrón. Vemos una aplicación entonces de esto para que sea más concreto. Entonces, en esta situación, nosotros habíamos hecho circular durante 30 minutos, que fíjense está multiplicado por 60 para pasarlo a segundos, una corriente de 0,5 amperes. Lo primero que vamos a hacer, yo estos primeros ejercicios que les planteé acá, se los hice siguiendo exactamente el esquemita que ustedes tienen en la filmina siguiente, para que se puedan ubicar más o menos. Después ya los ejercicios de más adelante, yo ya me tomé un poco más de libertad con los pasos que iba siguiendo, porque bueno, ustedes ya están un poquito más familiarizados con el proceso a esa altura. Calculamos entonces la carga, fíjense, acá de dónde sale todo este tema de la carga. Bueno, la corriente es la carga que circula por el circuito durante un determinado tiempo. Entonces, si nosotros despejamos, Q, como decía la gráfica anterior, es corriente por tiempo. Sustituimos el valor de la corriente, sustituimos el tiempo y obtenemos la cantidad de carga que circuló por el sistema, ¿sí? Calculamos entonces los faradios, en otras palabras, los moles de electrones que circularon por el sistema. Utilizamos entonces la relación dada por la constante de Faraday. 96.500 coulombs representan un mol de electrones. Los 900 coulombs que nosotros hicimos circular por el sistema, ¿cuántos moles de electrones representan? Resolvemos la regla de 3 y obtenemos el valor que encontramos acá. Finalmente, viene ahora la pregunta. Nos piden los gramos o la masa de calcio metálico depositada. Como estamos hablando específicamente del calcio, que es el elemento que se deposita en el cátodo, nosotros vamos a llamar nuestra atención sobre la reacción de reducción puntualmente. ¿Qué es lo que vemos en la hemirreacción de reducción? Que para depositar un mol de calcio metálico, que si ustedes buscan en la tabla periódica corresponde a una masa de 40 gramos, necesitamos que por el sistema circulen 2 moles de electrón, ¿sí? Usando esa relación que, como les decía, es más o menos lo mismo que hacemos en la parte de estequiometría, planteamos la regla de 3. Cuando circulan 2 moles de electrones, se depositan 40 gramos de calcio. Si nosotros hicimos circular estos moles de electrones que tenemos acá, ¿cuánto calcio depositan? En este caso, 0,186 gramos, que es aproximadamente lo que ustedes tienen como respuesta en la guía de seminario, ¿sí?
Quiero que noten una cosa, por ahí en este ejercicio no se puede ver mucho, ya vamos a ver si en alguno de los ejercicios de más adelante se nota un poquito más. Acá justo en el cátodo y en el ánodo la cantidad de moles de electrones intercambiados era la misma. Entonces nosotros justo en esta situación no necesitábamos multiplicar ninguna de las hemireacciones por un número entero para simplificar los moles de electrones. Supongamos, ¿sí? Supongamos momentáneamente que nosotros hubiésemos tenido que multiplicar la hemireacción de arriba por 3, ¿sí? Para poder generar el balance. Lo que yo quiero que ustedes analicen en esta situación es que cuando vayan a plantear la relación del mol de calcio depositado con el número de electrones intercambiados, mi atención va a estar puesta pura y exclusivamente sobre la hemireacción correspondiente, ¿sí? O sea que yo voy a prestar atención nada más que a esto. Lo que implica que este 3 o este número, qué sé yo, que utilizamos en ese momento para poder hacer el balanceo global, no lo voy a tener en cuenta, ¿sí? Tenemos que fijarnos muy bien cuál es la reacción que estamos analizando, y si estamos analizando, en este caso, esta EMI, los moles de electrones que hubiese considerado yo hubieran sido 2, a pesar de que para el balance tal vez hubiésemos tenido que multiplicar por otro valor, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Este ejemplo se entendió bien, o esta primera situación? Javier, vos me preguntas, en el caso que consideraras más moles de electrones, sí, tendrías que afectar correspondientemente la masa de calcio, ¿está? Sería también una opción, porque no hay ningún problema, ¿está? Pero lo importante es que ustedes tomen, digamos, los valores que se correspondan uno con el otro, ¿no? Muy bien. Veamos entonces la otra situación. Vamos a avanzar con esto porque ya lo hemos trabajado, y pasamos al ejercicio número 33. En este caso vamos a trabajar con la electrólisis del agua. En la segunda filmina en realidad, donde estaba la organización de la clase, yo les había puesto entre paréntesis electrólisis del agua acidificada. Eso es porque para que nosotros podamos hacer la electrólisis del agua, donde generalmente vamos a obtener hidrógeno gas y oxígeno gas, necesitamos tener un número de iones considerable para que no tengamos ningún problema de resistencia en el circuito, y justamente que la reacción se genere sin problemas. Entonces, como necesitamos elevar la concentración de los iones en el sistema, normalmente la electrólisis del agua se trabaja acidificando el agua, ¿sí? Esa acidificación la podemos hacer con varios ácidos diferentes. En este caso, el ejercicio número 33 menciona el agregado de ácido sulfúrico. ¿Está? En este caso, sí, yo quiero que tengan presente el ácido sulfúrico. Ustedes saben que por lo menos desde el punto de vista de la primera disociación es un ácido fuerte, ¿sí? O sea que planteamos protones por un lado y el anión sulfato ácido o el anión sulfato por el otro, ¿sí? El anión, sulfato, no va a intervenir. Nosotros, ustedes ya lo han visto previamente, en general no interviene en las reacciones redox, trabaja más vale como un espectador, o sea que no lo vamos a tener mucho en cuenta desde el punto de vista del análisis. Distinto de eso, sí los protones, como ya la concentración va a ser bastante más elevada en el medio, porque nosotros hemos disminuido el pH, ¿sí?, del agua con el agregado del ácido, ya la concentración de protones es más generosa, y entonces esos protones vamos a ver que van a tener un rol importante dentro de lo que son las reacciones de electrones, ¿ah? En este caso tenemos una corriente de 3 amperes, que pasa a través de una solución acuosa de ácido sulfúrico durante 2 horas. Nos pide calcular la masa de oxígeno liberado y de volumen de hidrógeno liberado en condiciones normales de presión y temperatura.
Acá, más allá del análisis que nosotros vayamos a hacer ahora, nuevamente se aplica lo que mencioné en la situación anterior. Nosotros estamos viendo que el ejercicio nos pide que existe una liberación de oxígeno y una liberación de hidrógeno, porque eso es lo que uno está observando a partir de, el sistema. Entonces, planteen lo que ustedes planteen, tienen que tener sí o sí como productos oxígeno gas e hidrógeno gas para que sea coherente con lo que estamos trabajando en esta situación. ¿Está? Vamos entonces a las reacciones de electrodos. ¿Con qué nos vamos a encontrar en una situación como esta? Distinto a lo anterior, nosotros ya no tenemos ni un anión ni un catión que provenga de una sal. Solamente tenemos agua en el medio y tenemos, dijimos, protones provenientes del ácido y los aniones provenientes del ácido, que en este caso trabajan como espectadores, o sea que los vamos a dejar un poquitito de lado. En otras palabras, ¿con qué nos vamos a mover? Y nos vamos a movilizar nada más que con los protones que van a intervenir en la reacción redox y con el agua propiamente dicha. Las reacciones de electrodos son estas que ustedes pueden ver acá. Vamos con la del cátodo, que es un poquito más sencilla de ver. Nosotros en este caso tenemos los protones que provienen del ácido, que han enriquecido la solución, se van a estar reduciendo justamente a hidrógeno gas, que es uno de los productos que nosotros necesitamos o que estamos buscando. El balance por método de ion-electrón, bastante sencillo, o sea que no hay ningún tipo de problema desde ese punto de vista. El potencial asociado con esa de reducción es 0 puntualmente, porque este es el electrodo de referencia. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el ánodo? En el ánodo vamos a estar trabajando con el agua y se va a producir la oxidación a oxígeno gas. ¿De dónde viene la oxidación en el ánodo? Nosotros en el agua el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2 y cuando pasa a oxígeno gas el estado de oxidación es 0. O sea que ahí nosotros podemos ver claramente o el proceso de oxidación, mejor dicho. ¿Sí? Como este es un balance en medio ácido, nos ayudamos por supuesto de protones y más allá de eso hacemos el agregado correspondiente de moles de electrones para que podamos terminar de balancear por masa y por carga esta ecuación. Acá no está expresado, pero recuerden que a la segunda de las reacciones la vamos a tener que multiplicar por 2 para poder terminar el balance. ¿Sí? El balance de la reacción global. Nosotros acá tenemos 4 moles de electrones y acá tenemos 2, o sea que multiplicamos la reacción de reducción por 2. ¿Sí? Para la reacción de arriba, ustedes en sus tablas pueden encontrar el potencial correspondiente, menos 1,23 voltios. ¿Sí? Afectamos entonces la reacción del cátodo por 2, hacemos la suma y obtenemos, fíjense, la ecuación global. Cuando hacemos la suma acá, no solo se les van a simplificar los moles de electrones, sino que también se van los protones. ¿Sí? Entonces nos queda la electrólisis limpia del agua en oxígeno gas e hidrógeno gas. ¿Cuál es el potencial asociado con esta reacción global? Por supuesto, un potencial negativo, ¿sí? Una redox no espontánea, menos negativo que en el caso anterior, que era -4 y algo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, esta electrólisis, como el potencial es un poco menos negativo o más cercano a 0, para que nos entendamos un poquito mejor, va a ser una electrólisis que va a llevar por ahí un poquito menos de energía que la anterior para que podamos hacer andar la reacción redox. ¿Ah? Con esto entonces, acá ustedes, yo les puse una grafiquita para que puedan verlo. Nuevamente tenemos el ánodo, en este caso, donde se da la liberación de oxígeno gas, el cátodo, donde se da la liberación de hidrógeno gas, ¿sí? O sea, acá está muy simplificado el sistema, esto normalmente es con membranas y otro tipo de cuestiones, acá está muy simple dibujado. Tenemos ánodo y cátodo que están conectados por la batería, fíjense, siguen la misma convención de signos con respecto a la polaridad que habíamos hablado recién, y nuevamente electrodos inertes con materiales inertes
como grafito platino, que era lo que habíamos especificado antes, y por supuesto la alimentación del sistema, agua acidificada para que funcione como un mejor electrolito. ¿Sí? Vamos entonces a lo que nos preguntaba el sistema. Nosotros dijimos que hacíamos pasar 3 amperes de corriente durante 2 horas. Nos preguntaba la masa de oxígeno liberado y el volumen de hidrógeno en CNPT. ¿Sí? O sea que volvemos sobre los aspectos cuantitativos de la electrólisis. Acá las 2 horas están pasadas a segundos. Recuerden que 1 hora, ¿sí? 3.600 segundos. Y la corriente de 3 amperes. Vamos entonces por el cálculo de la carga, que es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. La carga la sacamos como la corriente multiplicada el tiempo, hacemos el producto de los dos valores anteriores, obteniendo en este caso una carga de 21.600 coulombs. Calculamos los faradios correspondientes, entonces para un mol de electrones, 96.500 coulombs, los coulombs que nosotros hicimos circular representan 0,224 moles de electrones. ¿Sí? Y vamos, por ejemplo, para el cálculo de la masa del oxígeno. Fíjense que si nosotros queremos centrar entonces nuestra atención sobre el cálculo de la masa de oxígeno, vamos a trabajar específicamente, yo voy a limpiar un poquito acá. Trabajamos específicamente acá con lo que vendría a ser la EMI de oxidación y miramos un poco la estequiometría de esta reacción. Nosotros necesitamos 4 moles de electrones para depositar 1 mol de oxígeno gas que tiene una masa de 16 por 2, 32 gramos. ¿Sí? Entonces con 4 moles liberamos 32 gramos de oxígeno. Con los 0,224 moles de electrones que nosotros hicimos circular por la cuba electrolítica, liberamos una masa de 1,792 gramos de oxígeno. ¿Sí? Y para la parte del volumen de hidrógeno, la verdad que tienen varias opciones. De nuevo, estos ejercicios, como esta última parte es un poquito más digamos, parecido a lo que uno hace en estequiometría. Recordemos que los ejercicios de estequiometría no tienen una única metodología, una única forma de hacerlos. Bueno, estos ejercicios, llegado a esta última instancia, pasa exactamente lo mismo. Para calcular el volumen de hidrógeno, ustedes pueden valerse de la EMI correspondiente al hidrógeno, que en este caso es la catódica. Acá se ve bien lo que yo les decía antes. Nuestra atención va sobre la EMI de reducción, o sea que como yo voy a trabajar única y exclusivamente con la EMI de reducción y mi atención va a estar sobre los 2 moles de electrones que tenemos acá, entonces yo me fijo y de acuerdo a eso, lo que liberamos es 1 mol gaseoso de hidrógeno. ¿Tá? O sea que yo dejo un poquito de lado este producto por 2 que tuvimos que hacer para hacer el balance de la redox global, porque bueno, en este caso miro solamente la EMI y no me hace falta. ¿Tá? Entonces, eso es lo que está planteado acá. Con 2 moles de electrones, nosotros liberamos 1 mol gaseoso de hidrógeno, que en condiciones normales de presión y temperatura se corresponde con 22,4 litros. Con los 0,224 moles de electrones que nosotros hicimos circular, obtenemos 2,5 litros de hidrógeno. ¿Cuál sería la otra opción si ustedes quisieran hacer otro planteo? Perdón, se están volviendo locos los perros acá. La otra opción que tendríamos es, ¿por qué no? Como ustedes ya disponen de la cantidad de oxígeno que se ha liberado, puntualmente la masa, la otra opción sería que ustedes trabajaran directamente con la ecuación, en este caso, global. ¿Sí? De la misma manera, harían un planteo muy similar desde el punto de vista estequiométrico. Lo hacemos acá abajo. Estequiométricamente, nosotros ¿qué sabemos? Que cuando se libera 1 mol de oxígeno, que dijimos que tenía una masa de 32 gramos, ¿sí? Se generan
2 moles de hidrógeno gas, que vendrían a corresponder a 2 por 22,4, sería 44,8 litros de hidrógeno gas. ¿Sí? Con la masa de oxígeno que se liberaron, que dijimos que eran 1,792 gramos de oxígeno, ¿cuántos litros de hidrógeno se generaron? Si ustedes resuelven esa cuenta, van a ver que llegan exactamente al mismo resultado que obtuvimos acá. O sea que fíjense que tienen en realidad las dos opciones en este caso para trabajar, cualquiera de las dos está bien, ¿sí? Siempre y cuando ustedes seleccionen adecuadamente la reacción y tomen bien los moles de electrones o tomen bien las relaciones estequiométricas, no van a tener ningún problema si van por un camino o por el otro. ¿Vamos? ¿Alguna duda sobre esta situación? ¿Algo que quieran preguntar sobre esta parte? No, el cálculo de oxígeno lo haríamos exactamente de la misma forma, porque en este último cálculo que yo mencioné acá, me estoy valiendo justamente de la masa de oxígeno que obtuvimos en el inciso anterior, ¿sí? O sea que el oxígeno lo calcularías de la misma forma, y yo les ofrezco acá una segunda metodología para calcular el volumen de hidrógeno. ¿Sí? Perfecto. Sí. No, justamente en realidad, como mientras usted explicaba eso último, de lo que está en amarillo, la ecuación nueva, yo pensaba en lo que le había preguntado antes de los 4 moles de electrones, y en ese caso se duplicaría el volumen de hidrógeno 2 producido y se haría el cálculo, digamos, pensándolo como 4 moles de electrones. Pensando si vos quisieras tener en cuenta ese 2 que multiplicaría a la segunda de las ecuaciones. Lo hacemos como para salirnos de la duda. Voy a borrar un No, pero no, eso lo entiendo, no, Ah, simplemente lo pensé del otro lado, eso sí lo comprendí. Está bien, bien, no se preocupe, gracias. listo, no hay ningún problema. Pero bueno, como les decía, no, ahí tal vez a ustedes se les ocurre otra forma distinta de estas dos que están acá. Como les digo, si respetan bien las relaciones que están establecidas por las ecuaciones y llegan al mismo valor, no creo que haya ningún problema conceptual, ¿sí? Normalmente va a estar bien, ¿no? Bien. Avanzamos entonces a la última de las situaciones, que como yo les había adelantado antes, es la que es un poquitito más complicada, ¿sí? Pero no pasa nada, la van a entender bien, porque en realidad vamos a partir de varias opciones distintas, pero después vamos a ir de reacciones que se pueden dar en el ánodo y en el cátodo, pero después vamos a ir eliminando esas distintas opciones y nos vamos a quedar justamente con las reacciones finales, ¿está? El ejercicio número 37 nos dice que durante la electrólisis de una salmuera, acá hacemos una aclaración, la salmuera es normalmente cloruro de sodio, una solución muy, muy concentrada, ¿sí? Una solución acuosa de cloruro de sodio bien concentrada. Entonces, si nosotros hacemos la electrólisis de esa salmuera, vemos que se liberan 500 gramos de cloro gaseoso. Nos pide calcular varias cosas. Por un lado, la cantidad de electricidad necesaria. Acá cuando dice cantidad de electricidad, no está haciendo referencia a la corriente, porque acá el ejercicio no nos da ningún indicio de tiempo, o sea que no podemos calcular corriente, así que con cantidad de electricidad se está refiriendo a la carga que circuló por el sistema, ¿sí? Es decir, la Q. En el inciso B nos pregunta la masa de hidróxido de sodio formado, que ya vamos a ver esto de dónde sale, y C, el volumen de hidrógeno que se genera medido a 25 grados centígrados y 780 milímetros de mercurio. De nuevo lo mismo, o la misma aclaración que en los otros dos ejercicios, que no me voy a cansar de repetirla porque realmente es importante. Acá ya leyendo el ejercicio ya tenemos varias pistas de cuáles son los productos que nosotros deberíamos estar obteniendo a partir del planteo que vayamos a realizar. Sabemos que tenemos que obtener hidrógeno gas, sabemos que tenemos que obtener cloro gas,
y sabemos que de algún lado nos tenemos que rebuscar, en este caso, la formación de hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces volvemos un poco sobre la definición de salmuera, yo lo voy a poner por acá arriba. Dijimos que era una solución acuosa de cloruro de sodio bastante concentrada. Este ejemplo entonces hace referencia a la electrólisis de una sal que está diluida en agua. Cloruro de sodio en agua se va a separar en sodio, catión sodio, más anión cloruro. Y acá nosotros tenemos que jugar un poquito con qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Hay una de las reacciones que me parece que la podemos sacar bastante sencilla porque es muy similar al primer ejemplo que estuvimos trabajando, el de la sal fundida. Si nosotros tenemos que ver la aparición de clorogas, seguramente la reacción que se va a estar dando en el ánodo, es decir, la oxidación, va a ser la oxidación de anión cloruro a cloro gaseoso, ¿sí? Que es la reacción que nosotros estamos teniendo por acá arriba, ¿sí? Esta reacción tenía un potencial, como habíamos dicho, de menos 1,36 voltios. Ahora, si ustedes se fijan, cómo esto se está dando en un medio acuoso y nosotros, por ejemplo, recién trabajamos la electrólisis del agua, ustedes podrían llegar a plantear, ¿por qué no?, la idea de qué sucede o qué pasa con el agua, porque, digamos, en el ánodo al agua no le pasa nada y no aparece de repente, por ejemplo, oxígeno, ¿sí? Esta reacción es la que trabajamos recién. Como nosotros ahora tenemos tanto el cloruro como el agua en la cuba electrolítica, bien podría ser un planteo de que pudiera llegar a darse una ecuación o la otra. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista químico que se está dando la primera y no la segunda? Bueno, la respuesta acá es, si ustedes se fijan en el potencial de la segunda reacción, es menos 1,23 voltios. Es un potencial que si nosotros lo vemos así tal cual, es menos negativo que el menos 1,36 voltios, ¿sí? Entonces, comparando solamente estos dos valores, si nosotros le entregamos energía al sistema, cualquiera podría pensar que se va a dar primero esta reacción que es la de abajo y no la de arriba, ¿sí? Porque vamos a cumplir justamente primero con la compensación del 1,23 o del menos 1,23 antes de compensar al menos 1,36. Lo que sucede acá es que hay una distinción en realidad cuando nosotros hacemos todos los cálculos de redox desde el punto de vista teórico y cuando vamos al laboratorio y queremos hacer andar la pila o la cuba electrolítica, sobre todo la cuba electrolítica. Existe una diferencia entre el potencial que nosotros calculamos teórico, que tenemos que aplicar sobre la cuba para que la reacción redox ande, y el potencial que realmente tenemos que aplicar en el laboratorio para que la reacción empiece a darse. Normalmente pasa que el potencial que uno tiene que aplicar en el laboratorio es un tanto mayor, ¿sí? Un poquito mayor, que el potencial que uno calculó teóricamente. ¿Eso a qué se lo achacamos? Se lo achacamos a, bueno, justamente tener que hacer andar el circuito realmente requiere lo que llamamos un sobrepotencial o un potencial extra para que justamente la reacción se dé en la realidad, podríamos decir, ¿sí? Entonces, hay ciertas reacciones redox que requieren un sobrepotencial mayor en la realidad que otras para que anden, ¿sí? Con respecto a lo que nosotros hemos calculado en la teoría. Esta reacción que ustedes ven acá abajo, esta, ¿sí? Si bien nosotros vemos que su potencial teórico es un poquito menos negativo que la del cloruro a clorogas, yo les puedo decir que en la realidad es una reacción que tiene un sobrepotencial lo suficientemente considerable como para que en el laboratorio a nosotros nos cueste más energía hacer andar esta reacción que esta que tenemos acá arriba. ¿Sí? O sea que acá los valores teóricos medio que nos están engañando un poquito, ¿sí? Podríamos decirlo así.
¿Ah? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con este tipo de cuba electrolítica, damos la energía necesaria en la cuba y vamos a ver que realmente en el ánodo se va a desprender cloro antes que oxígeno. ¿Sí? Por esa razón es que, vamos a tomar acá, y a esta reacción que tenemos acá, la vamos a descartar. ¿Sí? Y en el ánodo nos vamos a quedar directamente con esta, que es básicamente la que nosotros ya habíamos predicho que se iba a dar, sobre todo por la lectura del enunciado del ejercicio, donde estamos viendo que nos especifica la liberación de cloro. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede en el cátodo. Y en el cátodo nosotros de nuevo tenemos varias opciones. ¿De dónde salen todas esas opciones? Por un lado, nosotros tenemos catión sodio, ¿sí?, que provino de la disociación del cloruro de sodio. Ese catión sodio se puede reducir a sodio metálico y este sería el potencial de reducción correspondiente. Esto es parecido a lo que vimos en el primer ejercicio. También podría llegar a ser esta situación que tenemos acá, ¿sí? El agua, si bien no tiene una cantidad exagerada de protones, sí tiene una cierta concentración, 1 por 10 a la menos 7, entonces podríamos llegar a pensar que tal vez esos protones pueden pasar a hidrógeno gas con este potencial de reducción. ¿Sí? Y la última de las opciones, que va a ser la que en definitiva vamos a utilizar en este caso, y ya vamos a ver por qué, es la intervención del agua. Así como en el ánodo podríamos llegar a haber tenido la intervención del agua como en la reacción anterior o en el ejercicio anterior, en el cátodo también podemos llegar a tener una intervención del agua. ¿Sí? En este caso, el agua, como estamos en el cátodo, se tiene que sí o sí reducir. ¿Qué va a pasar? El oxígeno está con menos 2 y el hidrógeno está con más 1. ¿tá? Ahora el oxígeno no le va a pasar nada porque en el oxidrilo sigue siendo menos 2, pero el hidrógeno sí, que va a pasar de más 1 a 0, que es hidrógeno gas. O sea que ahí podemos ver la reducción en la cual puede intervenir el agua. ¿Por qué esta reacción no la analizamos en el ejercicio anterior? Porque, bueno, en el ejercicio anterior, el medio en el que se daba la electrólisis del agua era un medio ácido, o sea que no tenemos una cantidad suficiente de oxidrilos en el medio como para que esta reacción se pueda dar, ¿sí? O sea que esta reacción la descartamos. En la electrólisis del agua, el agua interviene, pero en el ánodo. ¿Está? Fíjense, de estas tres, ¿con cuál nos vamos a quedar? Bien, vamos con la primera. La primera la vamos a descartar por el simple hecho de que miren el potencial de reducción que tenemos acá, menos 2,714 voltios. Ya lo habíamos hablado, el sodio es un metal alcalino, reducirlo tiene mucha tendencia a la oxidación, o sea que reducirlo requiere de un agente reductor extremadamente potente, que bueno, por ahí esa no sería tanto la cuestión acá, porque nosotros estamos entregando energía al sistema para que la redox se produzca, pero básicamente con este potencial así tan negativo, cuando nosotros entreguemos energía al sistema, la combinación de la reacción del ánodo, básicamente con cualquiera de estas otras dos reacciones de reducción, se va a dar primero o se va a dar antes, va a ser catalizada antes que la reducción del catión sodio a sodio metálico. ¿Sí? Para que aparezca el sodio metálico necesitamos poner una cantidad de energía terrible y sí o sí alguna de estas reacciones se va a dar previamente. ¿tá? O sea que la descartamos. ¿Qué pasa con la segunda? La descartamos también porque, si recuerdan lo que vimos en el ejercicio anterior, para que esto suceda necesitamos tener una riqueza de protones bastante elevada en el medio, o sea que necesitamos hacer una acidificación, cosa que en este caso en realidad no hemos hecho. ¿sí? Los protones aportados por el agua no son lo suficientes como para que esta situación pueda llegar a darse. ¿sí? Entonces, elegimos trabajar directamente con la última de las ecuaciones que está escrita acá.
La otra forma de verlo es que justamente esta ecuación me permite la liberación de hidrógeno, que el ejercicio me lo está pidiendo, y al mismo tiempo, si ustedes se fijan, aparece la liberación de oxidrilos. Los oxidrilos, junto con los cationes sodio, que todavía van a seguir dando vuelta en mi sistema, me hace la aparición del hidróxido de sodio, que es lo que me están preguntando en el inciso B. ¿Sí? Pasamos un poco todo esto en limpio, tenemos las reacciones de electrodo definitivas, entonces vemos acá el ánodo, vemos el cátodo con los potenciales correspondientes, hacemos la suma y acá nos queda la ecuación global iónica, con el potencial correspondiente que por supuesto hace, o es indicativo mejor dicho, de una redox no espontánea. Y acá vemos, como hemos hecho en los otros dos ejemplos, la representación esquemática de esta situación. Tenemos el anión cloruro que libera clorogas en el ánodo, ¿sí? Con como polo positivo, la conexión con la batería, y la liberación de hidrógeno gas en el cátodo, ¿sí? Con la aparición de los oxidrilos, que junto con los cationes sodio que están dando vuelta en el sistema, hace el hidróxido de sodio. Limpiamos entonces esto un poquitito acá, y respondemos entonces lo que nos está preguntando el ejercicio. Antes de pasar, voy a la pregunta de Catalina, o sea que mientras más negativo el potencial, más espontáneo. No, ahí hay un tema, ¿no? Si el potencial es negativo, yo nunca puedo decir que es espontáneo. ¿Sí? Mientras más negativo el potencial, más fácil va a andar la cuba electrolítica, tampoco, ¿sí? Al contrario. La cuba electrolítica nunca va a andar fácil, porque nosotros siempre tenemos que dar o entregar una cierta cantidad de energía al sistema para que el sistema ande, ¿está? O sea que hacer andar una cuba electrolítica siempre nos va a costar algo de energía. Sí, lo que va a pasar es que dentro de las reacciones redox no espontáneas, que son las que tienen potenciales negativos, si esos potenciales negativos están más cercanos a cero, ¿sí? O sea, son menos negativos, con la energía que nosotros entreguemos, esa reacción sí que se va a generar antes que tal vez una que tenga un potencial que sea mucho más negativo. ¿Está? Por una cuestión de que cuando nosotros entregamos energía, estamos compensando el potencial negativo de la cuba electrolítica. ¿Está? Entonces, mientras menos negativo es el potencial de la cuba, con menos energía, mejor dicho, compensamos ese potencial y hacemos andar una reacción con un E que sea más cercano a cero. Por acá Lucía me pregunta si la reducción del hidrógeno entonces no se daría. ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad suficiente de protones en el medio, ¿sí? Nosotros necesitamos, para que esa reacción se dé, tener un medio en teoría con una concentración de protones más rica, acidificado por ejemplo, entonces de esa manera se podría llegar a dar la reducción a hidrógeno gas. Bien, vamos entonces sobre las preguntas. Acá tenemos las reacciones de electrodo que ya están pasadas en limpio. La primera de la pregunta era la cantidad de electricidad necesaria. ¿Sí? Habíamos dicho que esto es cantidad de coulomb necesario, es decir, la carga. Fíjense que ahora vamos por ahí a la inversa del método cuantitativo que estuvimos utilizando ahora, porque en los dos ejercicios anteriores a nosotros nos daban la corriente, el tiempo, o sea que nos daban la carga y nos pedían la cantidad de producto generado. Acá es al revés, nos están dando la cantidad de producto generado como dato en el ejercicio y nos piden la carga. O sea que vamos a hacer el caminito inverso a lo que estuvimos trabajando ahora. ¿Sí? Para poder ver en este caso la cantidad de electricidad necesaria, yo me voy a fijar, como el dato es de 500 gramos de clorogas que se ha liberado, voy a ubicar mi atención sobre la reacción anódica. ¿Ah?
¿Qué vemos en la reacción anódica? Que con 2 moles de electrones se libera 1 mol de clorogas, que tiene una masa de 70,9 gramos si ustedes buscan en la tabla periódica y lo multiplican por 2. Si se liberaron 500 gramos de clorogas, entonces, ¿cuántos moles circularon por el sistema? 14,10. Habiendo hecho eso, tomamos la constante de Faraday. Sabemos que 96.500 coulomb se corresponden con 1 mol de electrones. Los moles de electrones que circularon acá por el sistema, ¿con cuántos coulomb se corresponden? Y acá tenemos la carga que circuló por el sistema. ¿Sí? Vamos con la parte B. Vamos con la masa de hidróxido de sodio formada. Para que ustedes vean mejor o un poquito más clara la presencia del hidróxido de sodio en el medio, lo que yo hice fue anotarles acá la ecuación global que estaba escrita en forma iónica, se las anoté en forma molecular. ¿Ah? Lo único que hice fue agregar al catión sodio como contraión, ion espectador de todo este proceso redox, y lo agregué para completar el cloruro de sodio y el hidróxido de sodio que tenemos acá. Entonces se ve por ahí un poquito más clara la presencia justamente del hidróxido en el medio. ¿Sí? De acá fíjense, yo por una cuestión de comodidad decidí trabajar con la reacción global, pero ustedes pueden llegar a proponer alguna otra situación diferente. ¿Sí? Acá yo me basé en esta estequiometría. Como sé qué cantidad de cloro se está generando, directamente relaciono que cuando se genera 1 mol de clorogas, que dijimos que pesaba 70,9 gramos, se generan 2 moles de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio pesa 40 gramos, multiplicado por 2, 80. Si se generan 500 gramos de clorogas, entonces, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio se generan? ¿Sí? ¿Cuál podría haber sido, digamos, otra opción? Si ustedes hubiesen querido trabajar, en lugar de con la ecuación global, ¿por qué no con la ecuación catódica? También podrían haberlo hecho. ¿Sí? Lo comentamos y se los dejo después para que ustedes lo vean en detalle si quieren hacerlo. Como nosotros conocemos la cantidad de moles de electrones que circularon por nuestro sistema, nosotros podemos, ¿por qué no?, relacionar los moles de electrones con los moles de oxidrilo. Para 14,10 moles que circularon, ¿cuántos moles de oxidrilo se generan? Y si ustedes se fijan, por cada mol de hidróxido de sodio, nosotros tenemos 1 mol de oxidrilos. O sea que esos moles de oxidrilos los podemos transformar en moles de hidróxido de sodio y después pasar esos moles a masa. Entonces ahí, si ustedes quieren, trabajan con la ecuación catódica y no con la ecuación global. ¿Sí? Van a llegar a lo mismo. Veamos el último inciso, nos pregunta volumen de hidrógeno, bueno, medido en otras condiciones. Ya sabemos que calculamos el número de moles, que es lo importante, y después aplicamos P por B igual a NRT, eso ustedes ya lo saben, así que no entramos en demasiado detalle. Sí, para calcular el volumen de hidrógeno, de nuevo, ustedes pueden, con los moles, trabajar con la ecuación catódica directamente. 2 moles de electrones generan 1 mol de hidrógeno, 14,10 moles de electrones, ¿cuántos moles de hidrógeno generan? Y les va a dar, fíjense, 7,05, que es lo que nosotros obtuvimos acá. ¿Ah? Pero acá el planteo está hecho en base a la ecuación global, que es la misma cosa. ¿Qué nos dice la ecuación global? Que cuando se genera 1 mol de clorogas, 70,9 gramos, se genera 1 mol de hidrógeno también. Para los 500 gramos de cloro, tenemos 7,05 moles de hidrógeno. O sea que pueden trabajar con la global o con alguna de las reacciones EMI y llegan a los mismos valores. ¿tá? Como les dije, aplicamos estos moles, P por B igual a NRT. Cuidado que van a tener que pasar la temperatura Kelvin, la presión atmósfera, eso ya lo saben, y obtenemos aproximadamente 168 litros, que es la respuesta que ustedes tienen en la guía de seminarios. ¿Sí? Hasta acá, chicos, entonces, con los 3 grandes casos que ustedes pueden llegar a encontrarse de electrólisis. Voy a recalcar una cosa,
más allá de las tres situaciones que nosotros hemos visto ahora, que las hemos analizado un poquito más en profundidad y que de alguna manera abarcan, como yo les dije, todas las posibilidades con las que ustedes pueden llegar a encontrarse en un ejercicio de este tipo. Recalco que es clave la lectura en detalle del enunciado del ejercicio, porque en última instancia el ejercicio de una o de otra forma les hace entender a ustedes cuáles son los productos que se están generando a partir de la electrólisis, y eso les va a ayudar a plantear las reacciones de electrones. ¿Sí? Ustedes siempre tienen que respetar, obtener como producto justamente lo que el ejercicio les pide que obtengan. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Bien, seguimos entonces. Hacemos los últimos dos ejercicios que ya, como les decía, no añadimos nada nuevo, sino que son algunos ejercicios para terminar de ver por ahí algunas cuestiones. El ejercicio 40 lo usamos siempre de ejercicio de cierre porque pregunta varias cosas distintas, entonces por ahí está bueno para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Fíjense en este caso. Tenemos una solución acuosa de nitrato áurico, nitrato de oro 3, que se electroliza con una corriente de 0,5 amperes hasta depositar 3,94 gramos de oro en el cátodo. ¿Sí? O sea que ya sabemos cuál es la reacción de reducción. El oro más 3 que proviene de la disociación de la sal, que pasa a oro 0 en el cátodo. La reacción que se verifica en el ánodo consiste del desprendimiento de oxígeno. Ya nos están dando la otra pauta. Si nosotros volvemos un segundito al ejercicio anterior, ustedes fíjense, esto es la electrólisis de una solución acuosa de una sal, que es lo mismo que vimos antes. ¿Cuáles eran las reacciones de electrodo? En este caso, fíjense que eran distintas. Teníamos en el cátodo el agua que pasaba a hidrógeno gas. Y teníamos en el ánodo el cloruro que pasa a cloro gas. En este caso, en el cátodo, se está dando sí o sí la deposición de oro, la depositación de oro. Entonces, nosotros tenemos que plantear, o estamos obligados a plantear, oro 3 más 3 electrones que pasa a oro 0. ¿Sí? O sea que esta reacción ya no va. Y en el ánodo, ¿sí?, no podemos plantear nada con el anión nitrato, uno, porque normalmente es espectador, y dos, porque nos está diciendo el ejercicio que el desprendimiento que se produce en el ánodo es de oxígeno. Entonces, vamos a tener que volver una filmina más atrás, y en lugar de plantear la reacción en el ánodo con respecto al anión, vamos a tener que plantear la reacción donde interviene el agua para la liberación de oxígeno. ¿Sí? O sea que yo un poco la idea que quiero que les quede de esto es que no se ajusten necesariamente a una de estas tres situaciones, porque muchas veces los ejercicios no los podemos encasillar en la situación 1, en la 2 o en la 3. Lo que yo quiero que ustedes tengan presente, y por eso organicé la clase de esta manera, es que quiero que conozcan de alguna manera todas las reacciones posibles que pueden llegar a darse en el ánodo o en el cátodo. Si ustedes conocen todas las distintas situaciones, en base a lo que el ejercicio les plantea, pueden seleccionar una ecuación o la otra y hacer el planteo de las reacciones de electrodo según lo requieran. ¿Sí? Tenemos entonces, fíjense, la reacción del ánodo y la reacción del cátodo. ¿Está? Hacemos la suma acá y obtenemos la reacción global, que es la que estamos viendo acá, un poquito por ahí con coeficientes más grandes a lo que estamos acostumbrados, por el simple hecho por ahí de los moles de electrones. Acá la primera reacción hay que multiplicarla por 3 y a la segunda por 4.
Por acá me preguntan en el chat si la única semirreacción que nos da como producto oxígeno va a ser la del agua. La verdad que no necesariamente, ¿sí? Podemos llegar a tener, ¿por qué no?, intervención de peróxido de hidrógeno, ¿sí? Acá nosotros hemos trabajado específicamente con agua que nos va a permitir obtener oxígeno porque la electrólisis es de una sal diluida en agua, ¿está? O sea que siguiendo un poco el esquema de lo que uno tiene en la cuba electrolítica, vos tenés que decir, bueno, yo tengo esto y de alguna manera con esto que tengo, con estos que son mis reactivos, tengo que obtener lo que me piden, ¿está? Entonces no es que la única reacción de donde pueda provenir el oxígeno sea el agua, pero esta situación en particular, el agua justamente es nuestro reactivo, ¿sí? Bien. Tenemos esto, entonces estas reacciones que estamos acá. Algo que quería mencionarles recién, que por ahí ya es demasiada observación, porque en realidad con que ustedes puedan llegar a esto, para después resolver el ejercicio es más que suficiente, pero bueno, por ahí si alguien está resolviendo luego, repasando los ejercicios cuando trabaja, le surge la duda. Fíjense que yo acá los potenciales no se los puse, como he hecho en las otras reacciones. La razón por la cual no se los puse es por ahí para no generar conflicto, para no generar confusión, pero sí voy a hacer la aclaración nada más que de pasada para quien le interese. Si ustedes buscan, yo me voy a acercar la guía, la reacción de reducción de oro más 3 a oro 0, me parece que da algo así como 1,5. Sí, exactamente, 1,5. Fíjense entonces que es un potencial positivo, por ahí distinto a lo que hemos estado trabajando antes. Ese potencial positivo, ¿qué nos permite? Nos permite justamente que por ahí, en esta cuba electrolítica, no se dé una reacción como esta, como teníamos antes, sino que se dé esta reacción que yo les había dicho antes que tenía un sobrepotencial muy grande, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos una reacción de cátodo que es bastante positiva, como esta del oro, sumado a un valor muy negativo que tenemos acá, o incluso con un sobrepotencial, el valor resultante de la celda no es un valor que a nosotros nos requiera justamente mucha energía como para que la reacción se dé, ¿sí? Si la reacción del cátodo tiene un potencial positivo, medio que compensa un poco este potencial negativo, incluso con su sobrepotencial, ¿sí? Entonces, por eso que esta reacción en ese tipo de celdas se genera. Y otra cuestión, si ustedes hacen el cálculo, se fijaron recién lo que yo dije, yo les mencioné 1,5 para la reducción, y acá tenemos menos 1,23. Si hacen la diferencia, por supuesto que une de celda positivo, que ustedes podrían decirme, pero profe, no era una cuba electrolítica esto, la redox no tenía que estar no espontánea. Bueno, recuerden que esto necesita un sobrepotencial, que la verdad yo no me acuerdo exactamente ahora cuánto vale, pero si ustedes suman el sobrepotencial requerido en la parte práctica, les hace un E de celda negativo. Pequeño, pero negativo, ¿sí? Entonces, eso hace una celda electrolítica y, como les decía, permite que esta reacción con sobrepotencial pueda darse. ¿Vamos? Pero bueno, para no generar tanto problema, no coloqué los potenciales acá porque, bueno, no los requerimos para la resolución del ejercicio. Vamos entonces con lo que nos piden. Nos piden en la parte A determinar el número de moles de oxígeno desprendido, y en la parte C, ya que lo hacemos ahora porque nos queda cómodo, nos pide también la masa de oxígeno liberado, dos cosas que para ustedes ya desde el punto de vista estequiométrico son súper sencillas, ¿sí? Vamos entonces acá a la parte A. Yo en este caso, si ustedes miran, me basé, no puedo seleccionar, ¿está? Me basé en la reacción de reducción, primero que nada, porque el dato que estamos teniendo es de los 3,94 gramos de oro en el cátodo. Fíjense que ahora yo ya no sigo estrictamente, como les decía, el esquema que vimos al principio de la parte cuantitativa, pero bueno, ustedes ya conocen más o menos cómo es el sistema, ¿sí? Tenemos la masa depositada en el cátodo como dato y la corriente, ¿ah? Como no tenemos tiempo, no podemos sacar carga,
pero de la masa depositada sí podemos llegar a hacer el cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en la reacción catódica? Que para depositar un mol de oro, que si ustedes buscan en la tabla periódica es 196,97 gramos, necesitamos 3 moles de electrones. Para depositar 3,94 gramos de oro, entonces hicimos pasar por el sistema 0,06 moles de electrones. ¿Sí? Con esos moles de electrones, yo me fui a trabajar a la reacción anódica. ¿Qué es lo que vemos en la reacción anódica? Que necesitamos 4 moles de electrones para depositar un mol de oxígeno, la tengo con el depositar, para liberar, porque esto es gas, un mol de oxígeno. Con los 0,06 moles de electrones que nosotros hicimos pasar por el sistema, ¿cuántos moles de oxígeno se liberan? Que multiplicados por los 32 gramos que pesa el mol de oxígeno, podemos fácilmente obtener la masa. Nuevamente quiero que noten acá que si yo estoy trabajando con las hemireacciones por separado, solamente miro los moles de electrones intercambiados en la hemireacción. No le presto atención al hecho de si tuve que multiplicar por 3 o por 4 las hemi. Por supuesto, fuera del caso que plantea Javier, que bueno, en el caso que él multiplique también la masa, bueno, mantendríamos la relación y no habría problema. ¿Está? Hay otra forma también de resolver esto, tal vez más sencilla, no por el lado de los moles de electrones. ¿Alguien se anima a decirme por el chat qué otra forma podrían calcular los moles de oxígeno? Javier por acá me pregunta, sí, el dato de intensidad lo utilizamos luego, ¿sí? Por el momento no lo usamos, pero para los otros incisos sí. Exacto, de la ecuación iónica plantea acá María Celeste, por supuesto, ¿sí? Simplemente nosotros podemos hacer el cálculo estequiométrico, donde diríamos que se liberan 3 moles de oxígeno gas a partir de 4 moles de oro, cuya masa será, bueno, 4 multiplicado 196,97. Si se depositaron 3,94 gramos de oro, entonces, ¿cuántos moles de oxígeno se liberaron? A partir de la ecuación iónica, con una regla de 3 simples, ustedes también lo hubiesen podido resolver. Yo acá les quise hacer un planteo más por el lado de los moles de electrones, como para que tengan entre los distintos ejercicios todas las opciones. Justo el ejercicio anterior se lo había resuelto más en base a la ecuación global. Entonces este lo hice más en base a la gente. Pero bueno, les dejo ya esa idea como para que ustedes seleccionen según lo que les resulte más cómodo, lo que se les ocurre en ese momento, lo que entiendan mejor, ¿sí? Vamos entonces a alguno de los otros incisos. Yo acá repetí las ecuaciones para no perderlas de vista. En el inciso B nos pide el volumen de oxígeno desprendido. Fíjense que acá, ¿por qué no? Lo hice en términos de la ecuación global, ¿sí? Ah, no, perdón, volumen de oxígeno desprendido, no dije nada. Nosotros ya habíamos calculado los moles en el inciso anterior. Como es en CNPT, lo único que hice fue pasar los moles a litros, ¿sí? Un mol, 22,4 litros, los moles que habíamos calculado antes, ¿cuántos litros representan? ¿Sí? Nada más. Vamos al inciso D. En el inciso D ahora nos pregunta el número de Coulomb que pasaron por el circuito, o sea que nos está preguntando la carga. Nosotros recuerden que habíamos calculado que por el circuito pasaban 0,06 moles de electrones, ¿sí? Entonces, si un mol representa de nuevo 96.500 Coulomb, los 0,06 moles que pasan por el circuito, ¿cuánta carga representa? ¿Sí? Esta que tenemos acá. Y por último, en el inciso E, acá sí usamos el dato de corriente, nos pregunta la duración de la electrólisis. Entonces, corriente, recordemos, carga sobre tiempo, despejamos el tiempo como carga sobre corriente. La carga la acabamos de calcular, la corriente es dato, esto por supuesto les va a dar en segundos. Si ustedes lo dividen por 60 y lo vuelven a dividir por 60, o lo dividen por 3600, les da el resultado en horas. ¿Sí? Me parece que en la guía el resultado está en segundos, o sea que directamente este cociente debería darles
Aproximadamente lo que está en la guía, estos son números bastante grandes, tengan presente, o sea que los cálculos de redondeo afectan bastante por ahí los resultados que uno está obteniendo al último, así que pueden llegar a tener alguna diferencia en el valor numérico, ¿sí? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Algo que quieran volver a ver? Bien, avanzamos entonces con el último ejercicio que tenemos para hoy, que es el ejercicio de examen. Lo leemos. Un metal de masa atómica 52 se deposita mediante electrólisis en una celda electrolítica. Cuando a través de dicha celda pasan 0,18 amperes durante 3 horas, se depositan 0,349 gramos del metal. La pregunta, ¿cuál es el estado de oxidación de dicho metal? Fíjense que no vamos a usar nada diferente a lo que hemos venido trabajando. Inclusive, este ejercicio es mucho más simple desde el punto de vista de las reacciones en los electrodos, porque fíjense que solamente vamos a trabajar con la reacción de cátodo, porque necesitamos plantear la reducción, de ahí sale lo que se deposita del metal. Es mucho más fácil incluso desde ese punto de vista, pero por el simple hecho de que uno les pregunte estado de oxidación y no saben de qué metal se trata, eso es como que los mata, ¿sí? Entonces, bueno, conversamos ahora un poco el ejercicio como para que lo tengan presente, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Nosotros tenemos un metal que no conocemos +quién es, así que yo le asigné la letra M mayúscula. Con un estado de oxidación que no sabemos cuál es. En este caso yo le puse N+, ¿sí? N+, X+, como ustedes quieran llamarle. Es nuestra incógnita. Este metal, fíjense que, bueno, dice que es una celda electrolítica, yo acá le asigné, digamos, un estado acuoso, pero ustedes si hubiesen querido puede ser líquido también, me importa mucho en esta situación porque esta es la única reacción con la que vamos a trabajar. Este metal pasa a metal sólido con un estado de oxidación 0 y que es por eso que se deposita. Para balancear nosotros esta ecuación necesitamos agregar una cierta cantidad de moles de electrones, que es la que ponemos de este lado. Nuestra pregunta es ¿cuánto vale N? ¿Sí? Fíjense que N, que son los moles de electrones, justamente coincide con el estado de oxidación del metal correspondiente, ¿tá? Por una cuestión de el balanceo y de que la masa es 1 a 1. Vamos entonces con los datos. Tenemos una electrólisis que dura 3 horas, en otras palabras, de 1800 segundos. Tenemos una corriente que pasó por el sistema de 0,18 amperes y sabemos que la masa que depositamos del metal fueron 0,349 gramos. ¿Sí? Vamos a rebuscarnos un poquito de dónde podemos empezar a sacar datos. O sea, si ustedes están perdidos, fíjense que la metodología de estos ejercicios es más o menos siempre la misma. O sea, o calculamos carga o calculamos, digamos, relacionamos carga, tiempo y corriente, ¿sí? Eso es una fórmula. Relacionamos carga con moles de electrones a través de la constante de Faraday, eso es otra. Y si no, nos valemos de la estequiometría para ir rebuscándonos las relaciones de la masa que se generan de productos con ya sea u otro producto o moles de electrones, ¿sí? Y siempre nos vamos a mover dentro de ese esquema, digamos. Entonces, si estamos muy perdidos, pensemos qué es lo que tenemos y qué podemos hacer con eso. Nosotros tenemos tiempo, tenemos corriente. Bueno, empecemos por ahí, ¿sí? Sabemos que la corriente es carga sobre tiempo, despejamos la carga, corriente por tiempo, ¿sí? Multiplicamos por los valores que tenemos como dato y acá tenemos la carga. Una vez que tenemos la carga, ¿qué nos gustaría hacer? ¿Por qué no calcular moles de electrones? Una vez que uno calcula moles de electrones, es como que ya se ve más cerca de poder calcular, ¿por qué no?, esto que estamos teniendo acá, que sabemos que se relaciona directamente con lo que nos están preguntando. Entonces,
esta carga, ¿sí? Aplicamos constante de Faraday y pasamos a moles de electrones. Entonces, 96.500 coulomb representa un mol de electrones. La carga que nosotros tenemos en este sistema son 0,020 moles de electrones. ¿Sí? La pregunta ahora es, estos 0,020 moles que pasaron por nuestro sistema, ¿qué masa, ¿sí?, de metal me permitieron depositar? Esta que tenemos acá, 0,349 gramos. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, los moles de electrones que nosotros estamos buscando como incógnita se relacionan con ¿cuántos moles del metal? ¿Se animan a decirme por el chat? Los moles de electrones que nosotros buscamos. ¿Cuántos moles de metal me permiten depositar? Uno, un mol. Y si bien nosotros no sabemos quién es el metal, fíjense el ejercicio que nos da como dato. Nos dice cuánto pesa, bueno, acá dice masa atómica, sabemos que podemos considerar un mol de átomos y lo consideramos como 52 gramos, ¿sí? O sea que en otras palabras nos dan la masa de un mol. Entonces, planteamos la regla de 3. 0,349 gramos, que es lo que se depositó en nuestra cuba electrolítica, se depositaron porque nosotros hicimos pasar 0,020 moles de electrones. La pregunta es, ¿cuántos moles de electrones necesitan pasar por el sistema para que se deposite un mol de metal que pesa 52 gramos? Resolvemos la regla de 3 y la respuesta son 3 moles de electrones. Si nosotros necesitamos, fíjense acá está sustituido, 3 moles de electrones para depositar un mol de metal, quiere decir que nuestro metal tenía un estado de oxidación de más 3. ¿Sí? ¿Se entendió? Podría ser, está bien la pregunta de Javier, puede ser que muchas veces pasa que no da exactamente clavado en un número entero en particular. Nosotros cuando manejamos los datos intentamos que así sea, pero depende mucho del redondeo que ustedes están haciendo en el ejercicio. Les puede haber dado, por ejemplo, 2,8, 2,9, entonces eso así lo considerarían también como un estado de oxidación de 3. ¿Tá? Qué sé yo, 3,2, 3,1, eso también puede ser considerado como 3. Sí, siempre el entero inmediato superior o el inferior. Y la idea siempre va a ser es que, por más que uno redondee diferente, más o menos los números que le vamos a dar es para que caigan cercanos a un número entero que es, digamos, lo lógico para un estado de oxidación. ¿Sí? Bien, yo me voy a acercar un poquito acá a la guía, porque entonces cerramos con algunas aclaraciones. Si ustedes tienen por ahí la guía a mano, tengo acá la guía viejita, pero no importa. Si ustedes se fijan, más o menos los ejercicios que hemos hecho, a ver, voy a ver si puedo proyectar acá en pantalla. Ahí está. Esto es galvánica, que es lo que vimos el martes, vamos con electrólisis. El ejercicio 32 lo hicimos, el 33 lo hicimos. Fíjense, el ejercicio 34 les pide calcular el número de horas necesarias, o sea, pide tiempo para que una corriente de 4 amperes deposite esta masa de cobre, o sea, cobre metálico, a partir de una solución de sulfato cúprico. Fíjense que les da la reacción del cátodo. Acá, si hice solución de sulfato cúprico, uno puede suponer que la solución es acuosa, pero no importa mucho, porque fíjense ustedes que para calcular el tiempo de la electrólisis, con que sepan nada más que la reacción del cátodo es suficiente, o sea que no hace falta que planteen una reacción anódica, una reacción de celda. Yo en los ejercicios que estuvimos trabajando lo hice porque, bueno, en varias situaciones necesitábamos ambas, pero más allá de eso quería que ustedes interpretaran qué es lo que pasaba adentro de la cuba.
pero hay ejercicios en los cuales ustedes no necesitan hacer el planteo de todas las reacciones de las dos reacciones de electrodo más la global. Un ejemplo es este que tienen acá. ¿Sí? El ejercicio 35, fíjense que les pregunta cuántos Faraday, ¿sí? Les pide número de Faraday o cantidad de Faraday. Recuerden que esto no es más ni menos que los moles de electrones que están pasando por el sistema. O sea que tienen que calcular moles de electrones para la situación A, B y C. ¿Sí? El ejercicio 36 es un ejercicio que se sale un poquito de lo normal porque pregunta unas cuestiones de costo ahí. ¿Sí? Nada distinto de lo que hemos trabajado, nada más que agregamos ahí una cuestión de costo. Dice, si el costo de la electricidad para producir magnesio por electrólisis de cloruro de magnesio fundido es 115 por tonelada de metal, ¿cuál es el costo de la electricidad de producción para otros metales? Allí ustedes, bueno, tendrán que plantear las reacciones de reducción para los distintos metales, porque bueno, eso va a ir cambiando los moles de electrones, y en base a los moles de electrones que requiere justamente la electrólisis del cloruro de magnesio fundido, que ustedes saben que tienen este precio, pueden relacionarlo con el precio que les va a salir los otros procesos de electrólisis. ¿Sí? Es más un poquito para que se rebusquen algo diferente, para que lo piensen un ratito. ¿Sí? El 37 lo hicimos. El 38, fíjense que es otra variable de lo que hemos trabajado también hoy en clase. Tienen corriente, tienen masa depositada, tienen tiempo. Acá es la otra aclaración que les quería hacer. Les pide calcular el equivalente electroquímico de cobre. Acá la aclaración es que no se confundan con el equivalente redox, que es lo que vimos el martes. Equivalente redox y equivalente electroquímico son diferentes. ¿Sí? El equivalente redox nosotros lo habíamos visto, o la masa del equivalente, justamente como la masa del mol de la especie, dividido el número de electrones transferidos en el proceso de oxidación o reducción que involucran a un mol de esa especie. Esa es la definición que nosotros vimos. La definición del equivalente electroquímico de una especie en particular, se las anoto acá, es la masa del elemento, ¿sí? Lo vamos a poner así, en gramos, que es depositada por el paso de 1 coulomb de carga o de electricidad. ¿Sí? Esa es la definición de un equivalente electroquímico. ¿Sí? O sea que en otras palabras le están preguntando la masa de cobre que se ha depositado cuando 1 coulomb de electricidad pasa por el sistema. ¿Sí? No quería que se confundieran con lo que vimos el martes. Bueno, acá tienen el ejercicio 39, parecido a lo que hemos trabajado. El 40 lo resolvimos y del ejercicio 41 en adelante no lo vamos a trabajar en mucho detalle porque son más vales ejercicios teóricos. ¿Con respecto a qué? Con respecto a proceso de corrosión, ánodo de sacrificio, ¿sí? Todo eso que estuvieron trabajando en el teórico, así que tienen algunas respuestas, algunas preguntas en realidad teóricas o situaciones teóricas para poder trabajar. ¿Sí? Si hay alguien que es mejor reductor, mejor oxidante que otro elemento. Las respuestas a los ejercicios teóricos no están acá en la guía, así que ustedes la pueden ver si quieren, y si hay alguna que les genere duda en particular, me lo pueden consultar a mí, o si quieren directamente a las profes del teórico. Si ustedes se sienten más cómodos preguntando teórico a ella, no hay problema. ¿Sí? Y bueno, chicos, vamos un poquito más abajo y final entonces de la guía.